Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Y, sí, faltaba la Signal saludando. Bueno, precisamente hoy traemos a Signal porque os acordáis en un vídeo cuando la presentamos por primera vez y la sacamos de una caja sorpresa, dijo Lola, hay que ponerle un tracable. Efectivamente, pues le pusimos un tracable. Y ya sabéis lo que es, un tracable o rastreable que sirve para seguir a un objeto por el mundo del geocaching, y nuestra rana Signal ya lo tiene. Y os explicamos en un vídeo anterior qué era todo lo que había que hacer para utilizar los rastreables cuando uno es un buscador que se encuentra con uno de estos rastreables, pues en un caché, en un evento o lo que sea. Pero se nos quedó explicar qué es lo que se hace cuando tú eres el propietario de un rastreable, que hay que darlo de alta previamente. Entonces, en primer lugar, os vamos a explicar, utilizando el rastreable de las ranas Signal, cómo se da de alta un rastreable y cuáles son las opciones que tenemos como propietario. Bueno, eso no lo podemos hacer ni con el móvil ni aquí en el campo, así que nos vamos al ordenador y vamos viéndolo y os explicamos algunos detallitos. Muy bien. Pues venga, vamos para allá. Vale. Empezamos en la página principal de geocaching.com, donde ya nos habremos registrado con nuestro usuario y contraseña, y nos vamos al menú principal en la sección Jugar y seleccionamos Rastreables. Aquí nos aparece la página de rastreables que ya conocemos del primer vídeo de este tutorial, y en la sección de enlaces útiles nos vamos a la opción que nos interesa ahora, que es activar un rastreable. Entonces nos aparece una primera pantalla con el primer paso, que es donde tenemos que introducir un par de códigos, el del rastreable y el de activación. Lo primero que necesitamos para dar de alta un rastreable, que como ya sabéis es un código, es, en primer lugar, el código del rastreable, lo que viene aquí en la chapita, en la parte de atrás, y por otro lado necesitamos un código de activación. El código de activación normalmente nos lo proporcionan cuando compramos el rastreable o cuando nos lo dan, porque viene con una pegatinita y es un nombre, un código que sirve para darlo de alta. Pero a veces no tenemos el código de activación. En esos casos hay una opción en la web, que vamos a ver ahora, que sirve para obtener el código de activación solo a partir del código del rastreable. Y se puede conseguir bien en la página de geocaching.com o en la página de la tienda en donde compramos el rastreable. Si ya tenemos el código de activación, no hace falta nada más. Pero si no lo tenemos, nos vamos a donde dice recupera tu código de activación, en inglés. Y al pulsar nos lleva a una pantalla donde nos pide el código del rastreable, es decir, el que está en la chapita. Lo introducimos donde, como veis, da igual usar minúsculas o mayúsculas. Pulsamos en ir y nos proporciona el código de activación, que como veis es el que venía en la pegatina del envoltorio del rastreable que os hemos enseñado. Volvemos hacia atrás a la primera página de activación e introducimos ahora ya el código del rastreable y el código de activación. Y a continuación pulsamos en Activa tu rastreable. Y nos lleva a la segunda página de activación. Aquí nos dice que ya hemos asignado este rastreable a nuestro usuario de geocaching y nos da otro código que sirve para ver la ficha del rastreable en la web, pero sin poder registrarlo. Para eso hace falta el código del rastreable, el de la chapita. A continuación vamos a cambiar la ficha y lo primero es cambiarle el nombre que viene por defecto. Una vez cambiado el nombre, tenemos la opción de convertirlo en coleccionable o no. En este caso le vamos a decir que sí, y luego os explicamos en qué consiste esto. De todas formas, es algo que podemos modificar después si cambiamos de idea. Lo siguiente es escribir la misión que queremos para este rastreable, es decir, si queremos que llegue a un determinado lugar o que visite sitios concretos o lo que sea que se nos ocurra. Esto es opcional. Como también es opcional lo siguiente, que es escribir una descripción del rastreable. Vamos a poner algo de momento y ahora ya pulsamos en editar los detalles del rastreable. Y pasamos a la última pantalla, que es indicar la fecha y el lugar de activación. En este caso dejamos la fecha por defecto, que es la que corresponde al día en que estamos haciendo la activación, y a continuación seleccionamos el país y luego la comunidad autónoma. Pulsamos en activación completa y ya hemos terminado con la activación.
Ahí lo dice y nos da la opción de visitar la ficha del rastreable o de activar otro rastreable. Vamos a echar un vistazo a la página del rastreable, que ya conocéis del vídeo anterior, donde tenemos las opciones, en este caso como propietarios. La primera es añadir un registro. La siguiente es editar la ficha y la siguiente es subir una imagen que si queremos podemos usar como imagen del rastreable y aparecerá aquí. No lo hacemos ahora ya que no la tenemos preparada, pero al subirla te da la opción de que sea la imagen de perfil del rastreable. Y esto es muy importante. Como hemos activado la opción de que sea coleccionable, nos aparece aquí la acción de mover a la colección. Y esto es una de las cosas que diferencia a las opciones que tenemos como propietario de cuando buscamos. Porque podemos poner el rastreable en nuestro inventario, que es normalmente lo que hacemos cuando tomamos un rastreable pues de un caché o de un evento y nos lo quedamos y lo tenemos en nuestra propiedad durante algún tiempo y lo vamos a mover a otro sitio. Eso es tenerlo en el inventario. Pero aquí tenemos la otra opción, que es añadirlo a nuestra colección. La diferencia entre tenerlo como inventario o tenerlo en la colección, pues es, no sé, el símil sería, cuando lo tenemos en el inventario es como si lo lleváramos el rastreable en el bolsillo, listo para dejarlo en otro sitio, dárselo a otro propietario, a otro jugador, etcétera. Y cuando lo tenemos en la colección es como si lo hubiéramos cogido el rastreable y nos lo metemos en un cajón en casa y de ahí no lo sacamos. Nadie se lo puede llevar. Bueno, si entra un ladrón a casa se puede llevar el rastreable, pero esa no es la idea. La cuestión es que entonces ese rastreable no puede viajar de caché en caché, porque eso solo lo puede hacer, solo lo podemos poner en otro caché o en las manos de otro propietario o en un evento si está en el inventario. Si está en nuestra colección, de ahí no lo puede mover nadie. Y las únicas opciones que tienen los jugadores es si les damos el código y entonces registrarlo como visto. Ajá. Claro, esto es muy práctico para evitar un problema que a veces pasa con los rastreables. Por ejemplo, cuando lo tenemos puesto en un coche. En el coche nos pueden registrar los jugadores como visto, pero a veces se equivocan y lo que hacen es llevárselo y te lo quitan de las manos porque está en nuestro inventario y te lo puedes llevar de las manos de otro jugador. Entonces, si lo tenemos en el inventario, para hacerlo viajar, resulta que un jugador se puede equivocar y en lugar de registrarlo como visto, nos lo registra cogiéndolo de nuestras manos y se lo queda en su inventario, como si se lo hubiéramos dado. Y evidentemente el código de rastreable de un vehículo pues no es para que se lo quede nadie, es para mantenerlo en nuestro poder. Entonces, en esos casos es buena idea tener el rastreable en nuestra colección. Ajá. De esa forma nadie se lo puede llevar, solo lo pueden registrar como visto. Ajá. Claro, el problema está en que si tú quieres hacerlo viajar también, porque claro, nosotros llevamos a nuestro vehículo y lo registramos en los diferentes eventos. Ni como propietario lo podemos registrar así. Entonces lo que hay que hacer es pasarlo de la colección al inventario, registrarlo y devolverlo otra vez a la colección para que nadie por equivocación nos lo pueda robar. Esa es la diferencia entre tenerlo en la colección o tenerlo en el inventario. Con lo cual te obliga a estarlo cambiando de posición si es que quieres que viaje Sí, o algo. Claro. Vale. Entendido. Aparte, como propietarios, además de la opción de mover a la colección, tenemos otras acciones como marcar como desaparecido si es que el rastreable desaparece, recalcular la distancia si es que detectamos un error y modificamos los registros, o bloquear, que sirve para que ese rastreable ya no se pueda registrar más. Si lo movemos a la colección, vemos que aparece en nuestra colección de rastreables, donde tenemos para cada uno la opción nuevamente de mover al inventario, que es algo que podemos hacer también desde la ficha. Si lo seleccionamos, lo devolvemos al inventario y entonces ya sí se puede registrar un movimiento y acumular distancias y lugares. Bueno, pues ya hemos visto todas las opciones que tenemos como propietario y con esta segunda parte del vídeo sobre rastreables, pues creo que lo hemos explicado prácticamente todo, si no todo. Así que esperamos, como siempre, que os sea útil y que os suscribáis al canal y ya nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Pues venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, Signal.